Buenas tardes. Bueno, pues en la sesión anterior estábamos comentando qué es el sentido crítico y qué no es el sentido crítico. Y una de las cosas en las que no consiste el sentido crítico, aunque frecuentemente se confunde con ella, es el escepticismo. Y me gustaría detenerme un poco en esta cuestión porque, claro, tiene un alcance grande para comprender el tema fundamental nuestro, que es la verdad y el conocimiento de la verdad, ¿no? Justamente el escepticismo, lo característico de él es la tesis sostenida por algunos filósofos, según la cual nosotros no podemos conocer la verdad. Es una tesis que aparentemente se presenta como más atenuada, incluso más modesta, podríamos decir humilde, que la tesis del relativismo, que lo que dice es que no existe la verdad. Bueno, pues el escéptico, digamos, no llega a tanto, se queda en una postura aparentemente, ya digo, más equilibrada, más prudente, de decir, bueno, puede que exista, puede que no exista la verdad, pero en caso de que exista, no podemos conocerla, no tenemos ningún acceso racional, no podemos salir de dudas. O sea, la duda es lo contrario de la certeza, es el estado natural de la mente. Por tanto, la duda, que es incerteza, y como veíamos también infirmitas, o sea, falta de firmeza, falta de aplomo, el escéptico, en cierto modo, es que no afirma, por eso es infirme, ¿no? O enfermo, en sentido latino, ¿no? O sea, le falta seguridad, le falta firmeza, ¿no? Bueno, pues ese es el estado natural de la mente, según el escéptico, ¿no? La palabra griega skeptomai, que es de donde procede escéptico o escepticismo, significa abstenerse de juzgar, o sea, suspender el juicio, no decidirse. En cierto modo, el que juzga es el que toma la iniciativa de pronunciarse sobre un estado de cosas, sobre la realidad de las cosas, ¿no? Bueno, pues el escéptico es el que piensa que nunca se puede llegar ahí, nunca se puede llegar con firmeza a ninguna afirmación, por tanto no podemos salir de dudas. Ahora bien, lo curioso, lo paradójico del escepticismo y, bueno, y justamente la piedra con la que tropieza el escepticismo, por supuesto el escepticismo fundamental, o sea, el que está defendido filosóficamente y fundado, digamos, al menos aparentemente, en una postura pensada, reflexionada. Pues realmente el escepticismo no resiste el menor análisis serio. Cuando lo analizas, esa postura se te cae de las manos, ¿no? Como quien dice, se autodestruye. Toda vez que, claro, en tanto que tesis filosófica es una afirmación. El escéptico afirma sin dudar de eso que afirma, que todo es dudoso. De eso aparentemente está seguro.
eso no duda. Por tanto, quien dice que todo es dudoso, pues al decirlo se contradice. La única forma de ser escéptico, insisto, en un sentido fundamental o fundadamente filosófico, reflexionado, etc., pues eso es imposible. Aristóteles ya decía que las únicas que pueden ser escépticas son las plantas, porque las plantas no piensan ni hablan. Cada vez que uno piensa en algo, como señalaba en la sesión anterior, lo piensa como verdadero. Y cada vez que uno expresa un pensamiento, pues lo que expresa es una pretensión de verdad. También salía, y esto es un poco justamente la forma en la que yo veo que el escepticismo es incompatible con el sentido crítico, que claro, si el sentido crítico es la necesidad que tenemos, el criterio en el fondo, ¿no? Pues de buscar herramientas de contraste que nos sirvan para verificar, para testear, para probar, para someter a prueba el valor de verdad de nuestras afirmaciones, pues claro, eso presupone que nosotros podemos alcanzar la verdad, quizá nunca del todo, pero sí podemos aproximarnos más o menos a ella. Solamente desde la posibilidad de que la verdad existe y podemos aproximarnos más o menos a ella, pues tiene algún significado esto de el sentido crítico como el intento, el esfuerzo intelectual por buscar herramientas de verificación. Ahora bien, si no somos capaces de verdad, tampoco podemos serlo de verificación, o sea, de comprobar el valor de verdad de nuestros conocimientos, ¿no? Por otro lado, y además, bueno, es un asunto que ya comenté en una de las primeras sesiones, ¿no? Hablando pues, de la búsqueda filosófica, la definición de filosofía como amor al saber, como búsqueda de la verdad, etcétera. Pues claro, ya salía entonces la cuestión de que la mayor parte de las certezas a las que alcanzamos, ciertamente consisten en haber salido de dudas, ¿no? Muchas veces en haber rectificado un error anterior, ¿no? Pero muchas veces es dar respuesta a una pregunta, que es justamente la verbalización de una duda. O sea, la pregunta lo que hace es expresar ese estado interior, ese estado subjetivo de falta de certeza, de duda o de perplejidad, etc. Bueno, pero claro, quien pregunta, es decir, quien expresa una duda, justamente es el que trata de salir de dudas. Y lo hace desde la convicción, evidentemente no escéptica, de que es posible salir de dudas, de que es posible hallar una respuesta verdadera a esa pregunta, si no, no tiene sentido ninguno preguntar. Hay algunos filósofos escépticos, quizá en la Edad Moderna el escepticismo más consistente que se ha propuesto es la tesis de un francés contemporáneo de Descartes que se llama Montaigne. Y luego en la antigüedad griega pues también proliferan mucho algunas actitudes escépticas en la llamada Segunda Academia, es decir, la escuela filosófica
que se ve a sí misma heredera, por decirlo así, de la primera academia que fundó Platón en Atenas. Bueno, pues la segunda academia, Aristarco, Enesidemo, quizás son los pensadores, los sofistas, como se decía entonces, pues más conocidos. Esa institución se plagó de escépticos y también de cínicos. Pero quizá hay una forma de escepticismo un poco curioso, que es justamente el escepticismo de Descartes. Descartes, que es un gran filósofo, principal representante del racionalismo, es francés, vivía en el siglo XVII, pues él propone un escepticismo, digamos, metodológico, lo que llama una duda metódica. Seguramente, pues, si han estudiado, les sonará esto, lo habrán estudiado con el bachillerato. Es decir, una duda que es un método, es un camino. Eso significa la palabra método en griego. Un camino a través del cual podemos llegar a algo cierto. La duda es justamente un camino para salir de ella. Bueno, y esto es evidente y es intuitivo y por supuesto que estoy de acuerdo. Pero él plantea que para que ese camino lleve a algo plenamente seguro, a algo que pueda suponer un fundamento firme, cierto, sobre el cual edificar la ciencia y la filosofía, que es lo que él pretende. Él tiene muy buena formación matemática. Descartes, además, formuló varios teoremas matemáticos y él, en cierto modo, le tiene un poco de envidia a la matemática. Piensa que la filosofía realmente pues sería una cosa mucho más seria si se pareciera un poquito más a la matemática. Los teoremas, las ecuaciones, las afirmaciones matemáticas, digamos, tienen un grado de seguridad, de firmeza, digamos, de contundencia que es muy grande, ¿no? Mientras que las cosas que suelen decir los filósofos, a él le parece que son más bien lo contrario, ¿no? Contingentes, posibles, probables, muy hipotéticas y además muy difícilmente comprobables, como sí que se puede comprobar pues, cualquier afirmación matemática. Bueno, se puede comprobar no empíricamente, pero sí sometiéndola a una prueba lógica. Bueno, pues él piensa que el método de las matemáticas tendría que ser el mismo método de la razón en general en cualquiera de sus usos, también en su uso filosófico y, por supuesto, en el uso que se hace de la razón en cualquier otro discurso científico. Eso es lo que él llama la máthesis universalis, una matemática universal. Pues eso tendría que ser el método de la razón. Y ese método tiene que encontrar, ya digo, un fundamento completamente firme, completamente seguro, inasequible, irrebatible a la duda, completamente invulnerable. Y entonces es cuando tenemos un cimiento sólido sobre el que construir algo sólido, como debe ser la ciencia
y cómo debería ser la filosofía. Ahora bien, para llegar a eso hace falta que la duda sea universal. O sea, la duda cartesiana es metódica, no es una convicción, sino, en cierto modo, un truco, un camino para ver si nos lleva justamente al mundo de la convicción, ¿no? De la seguridad. Pero para llegar ahí tenemos que, digamos, recorrer un camino catártico que fundamentalmente consiste en cuestionar, en someter a duda todos nuestros conocimientos anteriores. Eso es la universalidad, ciertamente metodológica, pero es la universalidad de la duda cartesiana. Bien, cuando nos decidimos a dar ese paso, es decir, cuestionar, a dudar de todo, claro, entonces nos encontramos con algo que es indudable, es decir, con una verdad en la cual la duda no puede morder, no puede, digamos, vulnerar esa verdad. Y si muerde, se deja los dientes. Y es, claro, la famosa cuestión del cogito ergo sum. O sea, si hay duda, hay alguien que duda. Si pienso, en general, la duda o cualquier otra forma de pensar o de reflexionar es que existo. Ni la duda ni cualquier otra forma de conciencia o de autoconciencia se sujeta a sí misma. Si hay duda es que hay un dubitante, ¿no? Si hay un pensar es que hay un pensante, porque el pensamiento no está en las nubes, no existe el pensar, sino personas que piensan. Si hay, no sé, videncia o evidencia o audiencia, o sea, si hay el acto de ver o de oír, pues es que hay un vidente o un oyente, ¿no? Cualquier acontecimiento psíquico no puede sujetarse a sí mismo, sino que necesita de un sujeto distinto en el que se dé. Y eso es un poco lo que a Descartes se le antoja como una certeza completamente indudable sobre la cual se puede construir todo el edificio del saber. Digamos, el cogito, lo dice así en latín, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Dudo, luego existo, porque la duda no puede existir por sí misma, sino que tiene que ejercerla un sujeto que duda. Bueno, bien, a partir de ahí, él piensa que efectivamente se pueden empezar a dar pasos, y además pasos seguros, pasos susceptibles de ser comprobados, certificados y validados en el camino hacia la más que hacia la verdad, hacia la certeza, porque a Descartes le interesa mucho más la certeza, o sea, el que yo esté seguro de algo, que el que algo sea verdad. Esto es otra cuestión bastante compleja en la que no quiero entrar ahora, pero tiene bastante entraña y bastante alcance para toda la filosofía posterior a Descartes, digamos, la filosofía moderna. Se considera que Descartes es el primer filósofo moderno. Es una convención, pero es menos aceptada por casi todo el gremio. Tiene un gran alcance para toda la filosofía moderna posterior a Descartes, el que Descartes, que es quien le ha dado arranque, haya preferido la certeza, que es un estado subjetivo, a la verdad, que no es un estado subjetivo.
Yo insisto, eso es un problema filosófico de gran envergadura, no, tampoco quiero meterme ahora. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que esta propuesta que hace Descartes sobre una duda universal y metodológica, como el camino que hay que seguir para llegar a la certeza, la expone en un libro, bueno, realmente en dos libros. El más conocido suyo, que se llama El discurso del método, y en otro librito más breve, que está escrito en latín y que se titula Regule ad directionem ingenii, o sea, las reglas para la dirección del ingenio, digamos, del intelecto, de la inteligencia. Y sin embargo, hay un escrito más amplio y yo creo que más pensado. Bueno, por supuesto que Descartes es un gran pensador y estas obritas que he mencionado también están muy pensadas, ¿no? Pero un libro de mayor alcance, de mayor envergadura, que quizá no ha alcanzado tanta fama como nosotros, sobre todo el discurso del método es el libro más famoso de Descartes, que se llama Meditaciones metafísicas. Meditaciones, lo titula en latín, de prima filosofía. Meditaciones de prima filosofía. De filosofía primera, que es el nombre que se le da a la metafísica. En ese libro, Descartes reconoce que lo que había dicho en el discurso del método, en el fondo, ni siquiera él mismo se lo creía. O sea, era un truco, una especie de autoengaño. Él confiesa que por mucho que lo intentara, nunca logró dudar de todo. Aunque eso es lo que él proponía hacer en el discurso del método. Él nunca dudó, dice en el otro libro, de tres cosas. Primero, de su fe católica. Segundo, de la validez del principio de no contradicción, que es el primer principio lógico, aunque también tiene valor ontológico. Es decir, lo primero que hace falta para que algo sea entendido y también lo primero que hace falta para que sea es que no sea contradictorio. O sea, que no sea imposible. Lo contradictorio, claro, lo puedo decir. Yo puedo decir una cosa y su contraria. Yo puedo contradecirme. Yo puedo decir que un círculo es cuadrado. Eso puedo decirlo. Acabo de decirlo. Pero lo que no puede ocurrir es que sea entendida la contradicción y mucho menos que sea. O sea, que exista algo que es contradictorio. Contradictorio equivale a imposible. Bueno, yo lo imposible, lo contradictorio, insisto, lo puedo decir. Yo puedo decir que el ser no es, o que la nada es, o que un círculo es cuadrado, o que un cuadrado es circular. Pero lo que ocurre cuando digo eso es que no sé lo que digo, o sea, no entiendo. De ninguna manera entiendo lo contradictorio y mucho menos eso, repito, puede existir, ¿no? Bueno, pues la validez del principio que prescribe que lo contradictorio no puede ni ser entendido ni existir, de eso nunca dudó Descartes, por muy universal que planteara esa duda metódica, ese camino que hay que comenzar a seguir para llegar a alguna certeza básica sobre la que construir el saber. Y en tercer lugar, él declara que toda esta cuestión del cogito, o sea, del pienso luego existe, o sea, la existencia de un sujeto que sujete, o sea, que sustente la actividad psíquica superior del hombre, eso es lo que está evocado en el lema cartesiano, pienso, luego existo. O sea, si hay pensar, hay alguien que piensa. Hay
el pensar etéreo en la nube, sino seres pensantes. Bueno, pues esa evidencia no está, por decirlo así, como al final de la búsqueda en la que la duda metódica nos pone de forma catártica, es decir, purificándonos de todos nuestros conocimientos anteriores, que todos ellos son dudosos, ¿no? Eso no es algo que, no es un hallazgo, digamos, como resultado del camino que emprende quien se propone dudar de todo, ¿no? Eso es algo que está clarísimo e indudable mucho antes de iniciar el camino. Mucho antes de empezar el proceso de dudar de todo, ya hay algo absolutamente indudable, y es que existo. Porque si no, no puedo dudar ni de todo ni de nada, no puedo dudar. De la misma manera que, insisto, el principio de no contradicción, claro, por ejemplo, es absolutamente necesario para distinguir la duda de lo contrario, es decir, de la certeza. Y por tanto, saber lo que estoy haciendo cuando me propongo dudar de todo como camino para alcanzar la certeza. Si no, no sabría lo que hago cuando hago eso. Bueno, pues esto, ya digo, Descartes lo reconoce en un libro menos conocido, yo creo que más importante, pero que se llama Las Meditaciones Metafísicas, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El escepticismo, ya no metodológico, en sentido cartesiano, sino el que ha sido defendido como una tesis, es decir, como una afirmación, no como un camino, un método para llegar a afirmaciones, sino como una afirmación, que repito lo que dije antes, es absolutamente contradictoria, o sea, se cae por su propio peso, por la razón que mencioné al principio, pues ha encontrado históricamente algún respaldo en, yo diría, excusas de este tipo. Por ejemplo, bueno, excusas que quizá mucha gente, digamos, honestamente, pues se han creído, por lo tanto no lo ponían como excusa, ¿no? Lo entendían que eran razones justamente para dudar de todo. El propio Descartes, pues claro, aduce una de ellas que es muy clásica, que es la cuestión de que los sentidos nos engañan, ¿no? Descartes, que es racionalista, pues piensa, como todos los racionalistas, que lo único que, digamos, la única vía de conocimiento que realmente nos lleva a conocer, lo único que puede tener auténticamente valor cognitivo es la razón, pero no la experiencia, no los sentidos. En último término, los sentidos, él piensa que nos engañan, ¿no? De esto también hablé y bueno, y impugné con razones que a mí me convencen más y que van en la línea, bueno, a mí me parece que los sentidos no engañan. Lo que engaña es la inteligencia, ¿no? Ponía el ejemplo ese del remo que tú introduces en el agua, en el mar, o sea, ¿no? Y lo ves torcido. Pues el sentido de la vista no te engaña. Porque el sentido de la vista o cualquier sentido externo lo que te da es la apariencia. O sea, lo que meramente dejándote llevar por él tú puedes decir es que yo, el remo, lo veo torcido. Y eso no es un engaño. Eso es verdad. El engaño no está en el sentido, sino en la inteligencia, que es así, es capaz de pronunciarse no sobre la apariencia de las cosas, sino sobre lo que son. Cuando yo juzgo, y eso ya es un acto intelectual, va más allá de ver el remo torcido, cuando teniendo en cuenta exclusivamente el dato visual de que lo veo torcido, por lo tanto parece torcido, dejándome llevar solamente por ese dato visual,
cuando juzgo, que ya es un acto de la inteligencia, que dado que yo lo veo torcido, efectivamente está torcido, pues entonces es cuando hay engaño, cuando hay error. Pero el error no está en el sentido, o sea, los sentidos son inerrantes, yo diría infalibles, por lo menos en relación a eso que los aristotélicos llaman su objeto formal quos, dice Santo Tomás de Aquino. O sea, en relación a aquello que constituye la formalidad o la determinación característica de las cosas que es captable por ese sentido, concretamente el color para la vista, el sonido para el oído, pues respecto de esa formalidad a la que cada sentido está orientado, el sentido es inerrante. O sea, digamos, posee una inerrancia fundamental. De manera que no estoy de acuerdo con Descartes, claro. Para Descartes, eso es una razón que respaldaría la duda metódica, porque en el fondo, claro, todos nuestros conocimientos intelectuales se basan en el sentido. Como hemos visto cuando hablamos del concepto, el concepto se produce, más que producirse, se engendra el parto mental, ¿no? Vamos, a partir de los sentidos, o sea, se abstrae del material sensible, de las imágenes. Por lo tanto, en último término, no hay nada en la inteligencia, esto ya lo decía Aristóteles, que antes no haya estado en los sentidos. Pero claro, si los sentidos son engañosos, piensa Descartes, pues entonces todo lo que yo entiendo, no sé, todas mis representaciones mentales pueden estar fundadas en el vacío, pueden ser ficciones. Podría ocurrir lo del famoso genio maligno, ¿no? O sea, que yo tuviera dentro también una especie de demoniejo, de duende, que, bueno, pues que me engaña. O sea, genio engañador que está proyectando, digamos, que mi capacidad cognitiva no fuese otra cosa que una especie de pantalla donde pues un genio maligno está proyectando una película, pero claro, una película en 3D en la que todo es muy realista y parece que pues eso es una hipótesis que también para Descartes respaldaría todo ese método de comenzar dudando de todo. Bien, otra de las razones que respaldarían el escepticismo metodológico en Descartes, bueno, y en otros muchos filósofos que han defendido, insisto, no ya metodológicamente, como es el caso de Descartes, sino filosóficamente, una postura escéptica, es, claro, las contradicciones de los filósofos. El hecho de que sobre cualquier cuestión, también lo señalábamos al principio, ¿no? Incluso sobre la misma definición de filosofía, pues no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre lo que parecería más básico. Los filósofos siempre están discutiendo de todo, ¿no? Nunca se zanja ninguna discusión. Y además sobre cualquier problema surgen posturas completamente heterogéneas unas de otras, muy distintas y muchas veces contrarias. Con lo cual, pues oiga usted,
si aquí no hay quien se aclare, si nadie se pone de acuerdo, pues será que es imposible encontrar una solución verdadera y cierta. Bueno, pues eso es claro, un argumento relativamente capcioso, o sea, que puede captar mucho la atención, incluso la benevolencia de mucha gente. Ser escéptico es una cosa muy razonable, es muy lógico, dado que hay tantísimas posturas tan contrarias y además da la impresión de que nadie va a zanjar ninguna discusión, por lo menos seria. Pues yo creo que eso tampoco es una razón suficiente para el escepticismo. O sea, lo que se puede inducir a partir de tantas contradicciones entre los filósofos es que los problemas que se plantean en filosofía son muy difíciles. Eso es lo que pone de relieve, eso es lo que pone de manifiesto que haya tantas posturas filosóficas distintas y contrarias. Bueno, ustedes, que son problemas muy difíciles. Pero el hecho de que sean problemas muy difíciles no significa que no haya solución para ellos. El hecho de que sean, digamos, muy difícil hallar la solución no implica que sea imposible dar con una respuesta verdadera. Me parece que si uno es serio y riguroso, esa es la conclusión que habría que sacar de la premisa de la inmensa cantidad de posturas distintas y contrarias sobre cualquier problema filosófico. Es que son problemas difíciles. Es difícil hallar la solución. Pero, claro, lo que diría el escéptico, y además pretendiendo concluirlo a partir de esa premisa, es que es imposible hallar ninguna solución. Bueno, pues yo creo que esa conclusión está mal sacada. O sea, eso no se extrae de la premisa. Bueno, y por último, claro, uno de los argumentos que respaldan también de forma más contundente la postura de los escépticos es la relatividad de las perspectivas humanas. Y, en el fondo, lo que los relativistas extraen de eso, que es la tesis relativista. Bien, la cuestión del relativismo, por el alcance y la importancia que tiene, no solamente en el mundo de la discusión filosófica, sino en general en el mundo de la cultura, y muy particularmente también en el mundo de digamos, de los medios masivos de comunicación social, me parece que sí que requiere una atención también particular. Y bueno, yo en la hoja virtual les dejo el enlace de una conferencia que di hace años en Madrid sobre esta cuestión, en la que explico básicamente las formas de relativismo, la manera en la cual se puede admitir no el relativismo, que a mí me parece que es inadmisible, en último término por contradictorio, o sea, por una razón bastante parecida a la razón por la cual el escepticismo defendido en serio se viene abajo. En último término es contradictorio decir que la verdad no existe, que es lo que dice el relativista, dado que eso que dice lo pretende verdadero. Es verdad que la verdad no existe. No hay manera de pensar en algo sin pensarlo como verdadero. Bueno, pero me parece que vale la pena verlo un poco más, y en esa conferencia pues yo pues entro un poco en las formas del relativismo, en las argumentaciones, yo creo que todas ellas sofísticas, ¿no?, en las que se apoya, y bueno, la refutación o la objeción o la impugnación que yo haría del relativismo. Y ya para terminar esta cuestión, que realmente, claro,
se nos ha alargado, pero porque es que el asunto da mucho de sí y a mí me parece que toca una fibra muy neurálgica de muchos problemas con los que ustedes, como universitarios, como intelectuales, por supuesto también como ciudadanos, y muy especialmente como comunicadores, se van a tener que enfrentar muchas veces. Bien. Vale, pues ya seguiremos. Hasta la próxima.